Amado Señor, te damos muchísimas gracias, Dios, porque tú nos has permitido estar en esta tarde, Señor, y ha sido por tu gracia y tu bondad. Abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de tu ley, Señor, Dios bendito. Enséñanos, Señor, a guardar tus mandamientos y a cumplirlos, Padre. Habla nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Confronta también nuestro corazón con tu palabra, Señor, y guíanos si es necesario, Padre, al arrepentimiento, Señor Dios, en nuestros corazones, Señor. Sé tú, por medio de tu Santo Espíritu, guiándonos en esta tarde, Dios, y sé tú dirigiendo a tu maestra, Señor, que es sierva, Señor, tuya, Señor. Concédeme, Señor mío, sabiduría, Señor, para poder enseñar tu palabra en el poder de tu Santo Espíritu, y bendice a mis hermanas, Señor, con entendimiento, Señor, para comprender las verdades que hoy trataremos. Muchas ya las sabemos, Señor, sino que hemos sido obstinadas y necias, Señor, y tal vez nos hemos dejado contaminar un poco, Señor, por aquellas filosofías, Señor, y huecas sutilezas de este mundo, pero, Señor, tú eres un Dios misericordioso. Habla nuestra vida, Señor, y ayúdanos a ser las mujeres que tú deseas que seamos para la gloria y la alabanza de tu nombre. En el nombre de tu Hijo oramos. Amén. Listo, queridas hermanas. Entonces, ¿se pueden sentar? El engaño devastador del feminismo. Muy bien. Voy a hacerles algunas preguntas. Voy a inquietar con unos cuestionamientos nuestra conciencia. Vamos a ver cómo nos va. ¿Listo? ¿Tu cosmovisión como mujer se alinea más con la de la Biblia o con los pensamientos humanistas de la sociedad a tu alrededor? ¿Con qué frecuencia aceptas lo que la cultura cree sin reflexionar si esto es bíblico? ¿De dónde proviene tu imagen, tu concepto de lo que es mujer? ¿Crees que a la mujer se le ha dado un estatus de segunda clase a la cual la pone en desventaja con los hombres? ¿Abrazas con gozo el diseño de Dios para ti? ¿O piensas que el ser mujer a la mujer le ha tocado la peor parte? ¿Te has quejado en algún momento por ser mujer? ¿Miras con incertidumbre y enojo el rol que Dios te ha dado como esposa, como madre, como ayuda idónea? ¿Luchas por tus derechos o por la piedad? ¿Qué piensas de esta frase? De mi cuerpo y mi vestuario, resérvate el comentario. Yo no sé coser, yo no sé bordar, pero sí abrir las puertas para luchar. ¿Piedad o lucha? ¿Luchamos por la piedad o luchamos por nuestros derechos? ¿Crees que para tener valor y dignidad debes ser igual al hombre y desempeñar el mismo papel, los mismos roles en el hogar, en la iglesia y en la sociedad? ¿Miras tu diseño de mujer desde la experiencia negativa, la información que se divulga o desde la perspectiva divina, que está establecida en la palabra, la cual es autoritativa para cada una de nosotras como mujeres? ¿Crees que Dios es injusto por lo que dice en su palabra que debes ser como mujer por diseño? Nuestro entendimiento de lo que es ser mujer no debe basarse en lo que el mundo dice, la cultura o las experiencias personales o familiares que algunas de nosotras hemos vivido, sino en la verdad inamovible de que fuimos creadas por Dios con un propósito: reflejar su gloria, disfrutarlo desde el diseño como mujeres. Ahora, vamos a ir a la palabra del Señor. Y voy a leerles unos versículos. Dice: tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. El Señor es el único que tiene la autoridad, ¿cierto? Él es el único que puede gobernar nuestra vida y decirnos a nosotras cómo debemos ser como mujeres. ¿Por qué? Porque Él nos hizo y nos formó. Otro versículo, Salmo 103 dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y el reconocer no es una opción, es un mandato. Nosotros debemos reconocer que Dios fue quien nos creó, nos formó y nos hizo. Luego es el único que tiene autoridad para definir qué es una mujer, cuál es el propósito de la mujer y qué papel desempeña la mujer. Y por último, este versículo que quiero que se pongan de pie, por favor, porque es un cántico de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Y lo vamos a leer todas juntas, por favor, ahí está en la pantalla.
Y si no, pues abran sus Biblias, si no lo alcanzan a ver, Salmo 139, del 13 al 17, a la cuenta de 3 lo vamos a leer todas y vamos a enfocarnos en lo que el Señor dice allí en su palabra. A la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Juan, amén. Muy bien, se pueden sentar. Como mi creador, el Señor es quien define mi valor, mi identidad y mi propósito, según los versículos que nosotros leímos. Él es quien define qué es una mujer y qué papel desempeña en el matrimonio, en la iglesia y en la sociedad. Debemos ver que la creación tanto del hombre como la mujer es algo maravilloso. Él nos entretejió, nos diseñó en el vientre de nuestra madre como mujeres. Fue un fino trabajo con gran esmero, con gran delicadeza, y sus pensamientos deben ser preciosos acerca de lo que nosotros somos como mujeres. ¿Por qué? Porque reflejamos el carácter de Dios. Muy bien. Antes de iniciar, como nosotros hemos enseñado, muchas veces necesitamos conocer primero la verdad para identificar el error. No podemos partir del error para identificar qué es la verdad. Siempre debemos conocer la verdad. Y la verdad nos guiará a identificar y a discernir qué es lo que es equivocado, qué es lo que es mentira. Muy bien. Cuando pensamos en una mujer realizada, en una mujer con una vida plena y satisfactoria, una mujer inteligente, una mujer creativa, una mujer talentosa, ¿cómo te la imaginas? Miren las imágenes y miren a ver si ustedes se identifican con alguna de ellas. Estamos hablando de una mujer que está logrando desarrollar su potencial como mujer. ¿Cuál es la imagen mental que tú tienes de esa mujer? ¿O dónde te la imaginas trabajando? Desde la perspectiva de Dios en su palabra, ¿cuál considera Dios que es la mujer que está llevando una vida plena y satisfactoria? ¿Cuál es la mujer, según Dios, que se está desarrollando plenamente? Como cristianas, nosotros solemos decir que la opinión que vale la pena es la de Dios. Es la única que vale la pena. ¿Sí? Y cuando hay alguna diferencia de opinión entre el hombre y Dios, nosotras como creyentes solemos decir que Dios es el único que tiene la verdad absoluta, como dice Romanos 3:4. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y cuando el hombre y Dios opinan diferente, ¿quién tiene la razón? No, duro. ¿Quién tiene la razón? Dios, muy bien. La feminidad no es un límite, queridas hermanas, la feminidad es un llamado, Y si queremos saber con certeza cuáles son las mujeres que están viviendo una vida plena, tenemos que ir ¿a dónde? A la Biblia. Muy bien, vamos a ir a la Biblia. Vamos a dar una mirada al diseño de Dios rápidamente. Vamos a ponernos de pie, vamos a estarnos poniendo de pie, pero vamos a leer juntas estos versículos. Vamos a leer Génesis 1, 26 al 28. ¿Listo? A la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señores, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 1, 26 al 28. Es maravilloso lo que dice la palabra del Señor de cómo nos formó y nos hizo a su imagen y semejanza. Siéntense, queridas hermanas. De esta porción de la Biblia podemos sacar 5 enseñanzas. ¿Listo? Al mirar cada uno de estos versículos. Ambos
lo que podemos ver aquí al mirar el diseño de Dios es que ambos, tanto hombre como mujer, Adán y Eva, ¿cierto? Ambos comparten la misma dignidad y el mismo valor. Eso lo leímos en Génesis 26 y 27 cuando el Señor les dijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza, ¿cierto? Y que dijo, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Ambos son iguales en esencia porque somos creados a la imagen de Dios. ¿Con el fin de qué? De representar a Dios aquí en la tierra. Somos llamadas a ser imitadoras de Dios. Fueron llamados en ese momento de la creación y obviamente en esta época también el hombre y la mujer está llamada a eso. El primer poema de amor lo encontramos en Génesis 2:23, ¿cierto? Cuando dijo Adán, esto es ahora huesos de mis huesos, ¿y qué? Y carne de mi carne, y esta será llamada varón, porque el varón fue tomado. Y este es el primer poema de amor que encontramos en la Biblia, y él lo dice con bastante entusiasmo, según, digamos, como al verlo en el griego, de pronto nosotros no conocemos mucho, pero como es un poema, es una expresión, lo dijo con bastante entusiasmo. Él estaba fascinado con Eva. Y lo que Adán resalta allí en el poema no es la diferencia que hay entre el hombre y la mujer, sino lo que los hace iguales en esencia, ¿sí? Es decir, carne de mi carne y ¿qué? Huesos de mis huesos. Y la premisa aquí es que el hombre no es superior, no es más valioso, no es más capaz ni más inteligente que la mujer, en ningún sentido. Ambos comparten la misma humanidad y ambos comparten la misma dignidad, el mismo valor como seres creados a la imagen de Dios. ¿Listo? Entonces, ambos comparten la misma dignidad y el mismo valor. Pero además, tanto el hombre como la mujer tienen una labor que hacer. El Señor dijo en Génesis 1:28, como lo que leímos, dijo, fructificar y multiplicar, ¿cierto? Llenad la tierra y sojuzgadla. El Señor les dijo que fueran fructíferos, que se multiplicaran, que gobernaran, que reinaran y dominaran. Ambos tenían la responsabilidad de ¿qué? De llenar la tierra, y ambos tenían también la responsabilidad y el llamado de dominarla, es decir, de ejercer autoridad, pero en el contexto de los roles que Dios le había dado a cada uno como varón y hembra, como varón y hembra. Muy bien. Entonces, el hombre y la mujer fueron creados para ser laboriosos, para trabajar duro. Se requería de fortaleza, de intencionalidad y de determinación y de dominio propio para ejercer la labor que el Señor les había encomendado, que les había mandado y que era un privilegio para ellos. Si bien es cierto que a nosotros, a la mujer se le exhorta a ser de un espíritu afable y apacible, como lo podemos ver en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 4, que no lo vamos a leer, pero ustedes lo van a buscar, ¿cierto? Ahí dice que ella debe ser de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y en 1 de Pedro dice el Señor 3:7 que la mujer es el vaso más frágil. Esto no quiere decir que no es todo lo que dice la Biblia acerca de la mujer. En Proverbios 31:17, la mujer virtuosa se ciñe de fortaleza, ¿cierto? Se ciñe de fuerza y fortaleza sus brazos. Y en Proverbios 31:25 dice el Señor que fuerza y honor son su vestidura. Ella no es controlada por las circunstancias y ve la vida y el futuro con gozo. Y esto requiere de fuerza, de valentía y de determinación para llevar a cabo la labor que Dios le había encomendado. Muy bien. En tercer lugar, el hombre y la mujer fueron creados en el contexto de un esquema de autoridad. Como dice Génesis, primera de Timoteo 2:13, y ese es nuestro versículo de memorización de la escuela dominical, que dice a la 1, a las 2 y a las 3, porque Adán fue formado primero y después Eva. Muy bien. El hombre fue creado por Dios para liderar, para ser un líder siervo, y la mujer para ser su seguidora. Su seguidora. Y esto no quiere decir que Eva es inferior a Adán. Es el orden que Dios ha colocado, en el cual la mujer le corresponde a ella ser seguidora. Y en ese plan de Dios, ¿saben qué pasa? Ella despliega todas sus capacidades, su creatividad, su intelecto. Es donde ella puede florecer y mostrar la gloria de Dios. La gloria de Dios. Entonces, Adán fue creado en el jardín del Edén. Esto es maravilloso. Pongan atención a esta parte. Adán, ¿cierto? Fue creado en el jardín
y él fue el que recibió la revelación por parte de Dios. ¿En qué parte? En Génesis 16, 17, donde dice que de todo árbol, el Señor le dijo a Adán, de todo árbol del huerto puedes comer, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque ciertamente el día que comieres, ¿de verdad? ¿Cierto? Morirás. Adán, como líder siervo y como profeta y como pastor, ¿cierto? Él debía traspasar esta información a Eva. Y antes que Eva fuera formada, ¿qué hizo Adán? ¿Le dio nombre a quién? A los animales. Y Eva no estuvo diciendo, no, Adán, no le pongas a la jirafa, jirafa, ponle otro nombre. Ella aceptó el nombre de cada uno de los animales que él le puso. ¿Sí? Él es el líder, ella es la seguidora, y esto no fue una anomalía. Esto no se introdujo en el mundo por causa del pecado. Esto fue antes de la caída. Entonces eso nos muestra una relación diseñada para reflejar ¿qué? La gloria de Dios. Esto no se trata de ti y de mí. Se trata de Dios, de su gloria, de la gloria de la Trinidad de Dios en una forma única y maravillosa. Como dice 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer y Dios el Padre es la cabeza de Cristo. Y si la mujer fuera inferior porque debe someterse a su esposo, entonces Cristo sería ¿qué? Sería estar diciendo que Cristo es inferior a Dios el Padre porque se sometió para hacer su voluntad. En Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo para no hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es una sumisión voluntaria entre iguales y en ninguna parte de la Biblia se le ordena al hombre someter a la mujer, por el contrario. Se le dice que debe amarla. Juntos, hombre y mujer, potencializamos la gloria de Dios. Juntos. No es una competencia. No es una competencia. Mostramos en forma concreta y única la relación que existe entre las tres personas de la Trinidad. Tres personas en un solo Dios. Los seres humanos creados a la imagen de Dios reflejamos esa igualdad en la diversidad. Hechos a la imagen de Dios, pero varón y hembra. Insistir que una mujer se parezca a un hombre o se comporte como un hombre destruye la belleza que solo puede producir una unidad entre dos seres que en esencia son iguales, pero tienen una identidad sexual diferente. Varón y hembra los creó. En el cuarto punto, el plan de Dios para su creación hacía indispensable la existencia del trabajo de Eva. Eva no era un adorno, Eva no fue una casualidad. Eva era la ayuda idónea, es decir, para que Adán pudiese cumplir el plan de Dios para la vida de él, debía existir una Eva. Si no existiese una Eva, no habría raza humana. La raza humana no existiría. ¿Por qué? Porque Eva es fecundidad. Eva era tierra fértil. Y Adán tomó todo el y Eva tomó todo el potencial que reside en Adán para formar juntos la raza humana. Eso es un honor y una bendición. Nunca es algo que denigra. Por el contrario, exalta el nombre de nuestro maravilloso Dios. El plan de Dios de llenar la tierra y someterla sería imposible sin la ayuda de Eva. Y el quinto punto, el hombre y la mujer fueron hechos para moverse en dos esferas de trabajo diferentes. Gracias, muchas gracias. Gracias. Adán fue creado fuera del jardín, ¿sí? Y luego fue colocado en el jardín, allí, por Dios, para labrarlo y cultivarlo y para guardarlo. En Génesis 2, 8 y 15, el Señor dice así: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso al hombre, que es Sacar, o sea, varón, macho, Sacar en el griego. Y dice acá en el huerto para que lo labrase y lo guardara. Pero Eva no. A Eva no. A Eva la formó en el jardín, dentro del jardín. Dice en Génesis 2:22, y de la costilla que Jehová Dios formó al hombre, hizo a una mujer y la trajo al hombre. La trajo a él. Para llevar a cabo, ¿qué? Una labor que se movía en la esfera del jardín. Al hombre lo creó afuera del jardín, lo puso en el jardín, pero a Eva la creó en esa esfera.
Por eso, cuando ellos se rebelan contra Dios, ellos reciben las consecuencias del pecado según, ¿cierto? La relación, según cada uno se desempeñaba dentro del jardín. Y no estamos diciendo que la mujer no pueda trabajar, sino solamente quedarse en el entorno del hogar, no, en ninguna manera. ¿Por qué? Encontramos ejemplos en la Biblia. Rebeca sacaba agua del pozo. Raquel era pastora de animales. Ruth estaba en el campo espigando. Y Lidia era vendedora de púrpura. Ella era negociante, ¿cierto? Y no todas las mujeres nos encontramos tampoco en la misma circunstancia. Hay jóvenes, ¿cierto?, que están en su casa. Hay madres solteras, hay viudas, hay solteras que no tienen hijos. No todas las mujeres nos encontramos tampoco en la misma circunstancia de la vida. No es lo mismo ser una mujer soltera que una casada con niños pequeños o adolescentes o jóvenes, o una casada con el nido vacío, o una madre soltera que no tiene un esposo que la sustente económicamente, ¿cierto? Lo que queremos decir es que como mujeres fuimos creadas para llevar a cabo una labor especial en el entorno de nuestro hogar. ¿Por qué? Porque Eva significa ser dadora de vida. Era madre de todos los seres vivientes, no solo físicamente, podremos ser madres también espiritualmente. Y es ser cuidadoras, ser gerentes de nuestro hogar. Así fue como nos creó Dios. Tito 2, del 4 al 5. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, ¿y a quién? Y a sus hijos, ¿verdad? Que las enseñen también a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que la palabra de ¿qué? De Dios no sea blasfemada. El Dios de toda sabiduría coloca a la mujer en el centro del hogar para mostrar en formas concretas la belleza de Cristo. Por eso estamos allí, por eso estamos allí. El trabajo en el hogar es increíblemente laborioso y es increíblemente importante. Y esto no quiere decir que nuestro trabajo se limite solo a la casa o que en ninguna manera, en ninguna circunstancia una mujer pueda salir a trabajar. Pero decirle a una mujer que el trabajo en la casa es denigrante y que ella tiene que entrar en el mundo laboral para poder realizarse como mujer, para poder desarrollar su potencial, eso es una mentira de Satanás. Porque atenta contra el diseño de Dios para la mujer y para la sociedad. Para la sociedad. Esa es la manera como el Señor nos creó y nos diseñó. Y entonces, ¿cómo pasamos de la belleza al caos? ¿Cómo estamos viviendo eso ahora? ¿Qué pasó? Vamos a ver. Génesis 3. Vamos a ponernos de pie, por favor. Ya Celita nos habló un poquito de esto, o sea que vamos a leerlo a la cuenta de 3. A la 1, a las 2 y a las 3. Pero la serpiente era astuta más que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del podemos comer, pero del huerto del árbol no comerás de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vamos a sentarnos, porque esto se puso tenaz. Al observar la escena de la caída nos damos cuenta que hay ciertas cosas que son incorrectas en ella. La pareja estaba junta, estaba bien, pero la serpiente se acerca a uno de ellos. Y adivinen, no fue a Adán, fue a Eva. La serpiente ignoró al hombre y entabló una conversación con la mujer, totalmente consciente de que Dios la había puesto a ella bajo la autoridad, la protección de su marido, y que ambos se encontraban bajo la autoridad de Dios. Notemos la estrategia sutil, como nos decía Estelita, que usó Satanás para menoscabar la estructura de autoridad que Dios había creado.
y se dirige directamente ¿a quién? A la mujer. Satanás inicia con una pregunta. ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del huerto? Eso lo leímos en Génesis 3:1, ¿verdad? Y observemos lo que hace la mujer en esta situación. Ella no reconoce a su marido que está junto a ella. Ella no le dice a la serpiente, me gustaría que conocieras a mi esposo. Ella no se voltea a decirle, Adán, cariño, ¿crees que deberíamos hacer esto? ¿O por qué no le dices a la serpiente qué te dijo Dios? Ella simplemente siguió hablando con la serpiente como si su esposo no estuviese al lado de ella. Además, a la hora de tomar la decisión, lo hace ¿cómo? Sola. No le consulta a su esposo sobre algo tan importante. Ella no le pregunta su opinión y su consejo. Simplemente ella toma del fruto ¿y qué? Y lo come. ¿Y qué hizo Adán durante todo ese tiempo? Hizo lo que muchas mujeres decimos o dicen que sus esposos hacen la mayor parte del tiempo. ¿Qué es? Nada. Él no interfiere, él no se involucra, él pasivamente accedió ¿a qué? A comer del fruto que su esposa le obedeció. Señor. Una pregunta, Señor. ¿por qué usted cree que la serpiente se dirigió a Eva y no a Adán? Porque ella quiso, la serpiente, usurpar, dañar y distorsionar ¿cómo se llama eso? El orden que Dios había creado en cuanto a autoridad. Dios había creado al hombre primero, ¿cierto? Y a él le dio el derecho y la labor de ser el líder siervo, la autoridad. Y como él quería a la serpiente dañar, distorsionar, pues él se dirige ¿a quién? A Eva. Muy bien. Dios creó a la primera pareja con el propósito de que se complementaran y que trabajaran juntos. Creó a la mujer para actuar en la respuesta a la iniciativa ¿de quién? De su esposo. Ella debería actuar con relación con él y no independiente a él. Aún, ¿cierto? Cada uno de ellos fue creado con un diseño único para que pudieran unirse y actuar juntos. Pero ¿quién estaba dirigiendo y alimentando esta situación? ¿Quién? Eva tomó del fruto. ¿Quién estaba dirigiendo y alimentando esta situación? No era el hombre. ¿Quién era? Eva. ¿Y quién estaba respondiendo en lugar de tomar la iniciativa? No era la mujer. ¿Quién era? El hombre. El hombre. Recuerden la escena. Ella debía dejar el lugar a su esposo, pero ella no lo dejó. Ella lo tomó. Y ella ocupó el lugar que debería tomar. ¿Quién? Adán. ¿Y por qué no estaban colaborando juntos si eso era lo que Dios había hecho por diseño? ¿Por qué? La relación, muy bien. Desde aquel fatídico día en el huerto del Edén, el hermoso orden de Dios fue desfigurado y distorsionado. Por lo cual, a Eva, tanto a Eva como a Adán, el Señor los castigó, los disciplinó, ¿cierto? El Señor le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tus embarazos y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa, cuando no deberías hacer caso, comiste del fruto del árbol que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás el alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado, porque fuiste hecho del polvo y del polvo volverás. La mujer recibió una sentencia diferente al hombre. Pero ambos, al haber pecado, lo que sucedió fue que murieron. Físicamente, ¿cierto? Y también espiritualmente. Aquello que una vez había traído unidad y alegría se convirtió en una fuente de dolor. La mujer, cuando dice el deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti, la mujer se convirtió en algo negativo. Fue impulsada a controlar, a resistirse, a oponerse,
no, esto todavía no, a oponerse, y había una barrera entre los dos. Se había perdido la armonía y la unidad. Y en vez de seguir el liderazgo de su marido y estar juntos para servir y glorificar al Señor, ella tendría la inclinación de tomar el control, ¿no es así? Las riendas, ¿no es así? Como mujeres, y seguir su propio camino. El pecado originó un deseo negativo de toda mujer, desde la más pequeña hasta la más grande, de rebelarse contra el hombre. Y cuando habla acerca del hombre, ¿cierto? Que él se enseñoreará de ti. Esto sugiere que a veces el hombre pondrá las reglas de liderazgo, de supervisión y de autoridad de una forma egoísta, dictatorial y déspota muchas veces y dura. No siempre va a guiar de una manera piadosa, y creo que muchas veces nos hemos dado cuenta de eso las que estamos casadas. El pecado originó una tendencia negativa en el hombre de abusar de la mujer o de cederle las responsabilidades. Eso fue lo que originó el pecado. Así que el problema de la relación entre el hombre y la mujer no son los hombres. ¿Es qué? El pecado. El pecado. Ese es el principio de la guerra entre los sexos. Es cuando decimos nosotras y ellos. Dios creó al hombre y a la mujer para vivir en unidad y en armonía, pero el pecado lo cambió todo. Lo cambió absolutamente todo. Lo cambió todo. Entonces, ¿cómo surge el feminismo? Vemos, ¿cierto? Cómo Dios creó algo tan precioso y tan maravilloso y el pecado lo distorsionó. Y vamos a ver cómo esa línea de pensamiento fue desde el jardín del Edén hasta nuestros tiempos. Satanás ha intentado desde el jardín del Edén, ¿cierto?, dañar la familia, atacando en primer lugar la autoridad de Dios, la adoración a Dios, ¿cierto? La adoración a Dios. Y en segundo lugar lo ha hecho atacando el liderazgo del hombre. Pero en tercer lugar también lo ha hecho atacando a la mujer, atacando el entendimiento de lo que significa ser una verdadera mujer. Eso es lo que ha hecho Satanás. Entonces, en realidad la filosofía feminista, ¿cierto?, está imperando en el mundo, pero no solo en el mundo, se ha infiltrado en la iglesia. Y la filosofía feminista es lo que muchos de nosotros hemos adoptado como la feminidad bíblica. A veces no sabemos definir qué es una mujer. En el mundo tú le preguntas qué es una mujer y no saben definir qué es una mujer. ¿Qué es una mujer? Y si yo les pregunto, pero no me van a responder, ¿qué es una mujer? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué diría yo? Muchas de nuestras iglesias pues no saben qué es ser un hombre y una mujer de verdad. Y por eso necesitamos estos tiempos de estudio de la palabra. El feminismo es tomado ya como un hecho. Es más, lo respiramos, lo pensamos, lo vemos, lo leemos, ¿cierto? El feminismo ha alterado profundamente nuestra cultura y la iglesia sobre el significado de lo que es ser mujer. Ahora, empatizamos con las feministas en ciertas cosas, cuando ellas levantan su voz contra el machismo, ¿sí? Cuando el machismo rebaja el valor de la mujer, ¿y el machismo de dónde viene? Del pecado, ¿cierto? Del pecado. Así como el feminismo viene del pecado, el machismo viene del pecado. Que hace de la mujer un objeto para usarla a su conveniencia, un objeto que puede usar. Y quiero que sepan esto. El feminismo identifica problemas reales. Sí, los identifica. ¿Que demandan respuestas reales? Sí, señoras. Pero la respuesta no se encuentra en el feminismo. Se encuentra en el regreso al diseño de Dios. No en nosotras, sino en Cristo. En Cristo. El feminismo pretende corregir un mal, pero ha creado uno peor. Listo. Entonces, reactivar audio. ¿Lo cierro? Más adelante, reactivar audio. ¿No? Ok, no hago nada. ¡Ah! ¿Qué hice? Lo dañé. Listo, muy bien. Vamos a ver unas líneas de pensamiento. ¿Listo? Hay unos nombres aquí que son raros, pero quiero que presten atención, porque a veces creemos que el feminismo se formó ayer, antes de ayer. No, pero el feminismo fue formado desde Eva y fue evolucionando, ¿sí? A unas líneas de pensamiento.
y vamos a ver por qué pensamos en este mundo lo que pensamos. ¿Sí? Listo. En 1790, Judith Sargent, listo, gracias. Ay, soy muy dura. Ok. 5 minutos. Ya sacó los 5 minutos. Ok. Bueno, 5 minutos me voy a tomar. Nomás, presten mucha atención. Son nombres raros, yo no sé nada de filosofía, no sé si a ustedes les guste mucho la filosofía, pero es importante. No sé si les guste mucho la historia, pero la historia es muy importante para conocer dónde se originan las líneas de pensamiento que hoy tenemos. Judith Sargent Murray en 1790 publica en Massachusetts La igualdad de los sexos, donde se encuentra el germen inicial, donde se desarrolla el movimiento feminista. En 1792, Mary Wollstonecraft publica una obra que se llama La Vindicación de los Derechos de la Mujer. Ellas, en primer lugar, lo que se llama, por así decirlo, la primera ola, lo que buscaban del feminismo, lo que buscaban ellas era que las mujeres pudieran votar y pudieran tener propiedad privada. ¿Eso es bueno? Sí, no está mal. El problema es la manera como lo hicieron. Posterior a esto empiezan a aparecer varias publicaciones negativas acerca del matrimonio y que tuvieron mucha implicación a nivel no tuvieron mucha implicación a nivel popular. Ahora, en 1848, ¿cierto? Cuando aparece este señor Carlos Marx, ¿cierto? Karl Marx, él escribe una cosa que se llama el Manifiesto Comunista. Creo que eso lo vimos en historia, ¿verdad? Y él planteaba que la destrucción de la unidad familiar como la única salida para avanzar en la lucha de clases sociales. Marx colocaba el matrimonio dentro del marco general de la lucha de clases y lo que él decía era que si no se destruye la familia tradicional, es decir, la familia monogámica, es decir, formadas un matrimonio solo de un esposo y una esposa, ¿cierto? Y heterosexual, varón y hembra, cristianos, ¿cierto? Que ese es el modelo de la familia. Si no se destruía ese modelo de la familia, ¿cierto? No podría la gente ser libre. Tenía que destruirse la familia. Eso era lo que promulgaba Carlos Marx. Ahora, en 1859, Charles Darwin publica una obra que se llama El origen de las especies, donde plantea que las mujeres son biológicamente inferiores en el sistema de la evolución. Miren cómo va generando las líneas de pensamiento. Uno decía, se debe destruir la familia, porque si no se destruye la familia, las personas no pueden ser libres. Pero aquí en 1859 Charles Darwin dice, las mujeres son inferiores en el sistema de evolución. ¿Pero por qué? Porque los hombres eran perfeccionados por la competencia y la selección natural, mientras que como las mujeres se quedaban en casa, ¿cierto?, cuidando de los niños, ellas evolucionaron más lentamente. Aquellos que intentaron defender a las mujeres contra esa idea, mejor que ni las defendieran. Ellos que argumentaban que la mujer era inferior, dijeron que las mujeres no era que fuéramos inherentemente inferiores al hombre, sino que el confinamiento en el hogar era lo que nos había dejado con facultades mentales subdesarrolladas o atrofiadas. O sea, lo que estaba diciendo es que ser ama de casa atrofia el intelecto de la mujer. ¿Sí van copiando? ¿Sí van siguiendo la línea? Ahora, mejor que ni nos defienda, sí. Ahora, con la obra de Marx, ¿cierto?, y la de Charles Darwin, el camino estaba preparado para la revolución feminista. Unos años más tarde, yo creo que ustedes también lo vieron en historia, ¿cierto?, Friedrich Engels publica El origen de la familia y la propiedad privada y el Estado, basándose en las anotaciones de Marx, donde él plantea que el modelo cristiano del matrimonio es un ataque frontal contra la libertad de la mujer. ¿Vamos siguiendo el hilo? Y ese pensamiento sería una y otra vez repetido por el movimiento feminista. Y aquí empiezan a aparecer las mujeres otra vez. En 1949, ustedes van siguiendo ahí la línea del tiempo, aparece una mujer que se llama Simone de Beauvoir, y esta mujer impactó muchísimo el pensamiento feminista. Escribió un libro llamado El segundo sexo y se convirtió en los años 60 en el Manifiesto para la Liberación Femenina. ¿Qué era lo que ella decía? ¿Qué era lo que ella planteaba?
Él decía que a la mujer se le había dado un estatus de segunda clase en la sociedad que no le permitía asumir la propia responsabilidad de sus vidas. Este era un mundo definido y controlado por los hombres, decía ella. Las mujeres han sido forzadas a conformarse al molde de esposa y madre, que ellos, o sea, los hombres, crearon para su propio placer y beneficio. Ella planteaba que el matrimonio es una construcción social, pero el matrimonio no es una construcción social. El matrimonio es sido diseñado por Dios. Ella decía que la mujer siempre ha sido dependiente del hombre, sino que su esclava. Y los dos sexos nunca han compartido un mundo de igualdad. Entonces, ¿cuál era la solución para ella? Destruir la superioridad masculina y rehusar amoldarse al papel tradicional de madre y esposa. ¿Seguimos la línea? Vamos siguiendo un poco. Entonces, ¿qué era lo que decía Simone de Beauvoir? ¿Qué era lo que necesitaba la mujer? ¿Qué era el consejo que ella nos estaba dando a nosotros? Pues la mujer necesita ser autónoma. Es decir, no depender de absolutamente nadie, sino solo de sí misma. La mujer estaba siendo prisionera por los roles de esposa y madre. Y para ello, ¿qué necesitaba ella? Se requería que el matrimonio fuera condicional, es decir, que las mujeres pudieran salir del matrimonio cuando ellas quisieran. El matrimonio debería estar basado en un acuerdo libre, donde el esposo y la esposa pueden romper cuando quieran. Y la maternidad debería ser voluntaria. El aborto tenía que ser legalizado. Desde allá venimos. Desde allá venimos. Ella entendía que, además, presten atención, ella entendía que el Estado además debía asumir la responsabilidad de los hijos. ¿Por qué creen ustedes que está el Instituto de Bienestar Familiar? ¿Por qué cree que las escuelas públicas aquí están cogiendo tanta popularidad? Ellas entendían que el Estado debía hacerse cargo de los hijos, porque si no las mujeres no podrían cumplir, no podían proveer para sí mismas, ¿cierto? Mientras ellas siguieran cumpliendo el rol de madres. Y el Estado, si no se hace cargo de la mujer, ella no podía desarrollarse plenamente. Ella no podría desarrollarse plenamente si el Estado no se hiciera cargo ¿de quién? De los hijos. Ahora, y lo que venía detrás de eso es un ataque diabólico para destruir a la familia y a la sociedad. Ahora, Betty Friedan es una periodista norteamericana. Simone de Beauvoir era francesa, pero Betty Friedan era americana. Entonces, para hacerlo más entendible, ¿cierto? Lo que planteaba Simone de Beauvoir, Betty Friedan lo hizo más potable, para que la mujer americana, y de paso nos pasara a nosotros, pudiésemos entender muchísimo mejor la filosofía feminista. Esta es otra líder importante, y lo que ella escribió fue un libro llamado La mística feminista, donde argumentaba que la mujer tenía un problema de identidad. ¿Y sabe cuál era el problema de identidad? La feminidad. Ella era inmadura. Ella consideraba que una mujer era inmadura porque era femenina. Ella consideraba eso. Ella decía que el rol de ama de casa fue impuesto a la mujer por la cultura y las estaba haciendo muy infelices. Por eso de allí surgió el síndrome del ama de casa atrapada. ¿Qué era lo que ella decía? Que las mujeres norteamericanas habían padecido desde hace mucho tiempo un aburrimiento hasta el hastío. La mujer que estaba en casa era una mujer que estaba supremamente aburrida. Yo me puse a buscar unas imágenes y he visto unas imágenes de cómo muestran a la mujer en casa con una cara de cansancio, de aburrimiento y de hastío, y eso es lo que están mostrando a las nuevas generaciones. Y el propósito de que las mujeres estuvieran dedicadas a la familia era un mal que le hacían a las mujeres. Y eso era lo que les producía un aburrimiento. ¿Saben? Algo que me llamó muchísimo la atención de ella es que decía que comparó a las mujeres que se limitan a ser amas de casa como a millones de seres humanos que marchaban hacia la muerte en los campamentos de concentración nazis. Es decir, es una muerte lenta el ser ama de casa. Estar en el hogar y criar hijos, para esta mujer, su filosofía y su pensamiento era que la mujer estaba muriendo lentamente, mental y espiritualmente. Aceptar esta premisa de esta mujer
lo que indicaba era que adoptar los roles tradicionales femeninos, ¿cierto?, nos hacían menos desarrolladas. ¿Se acuerdan qué dijo Charles Darwin? Que lo que la hacía a ella menos desarrollada era ¿qué? Que estuviese en el hogar. Muy bien. Y los hombres habían engañado a las mujeres enseñándoles que la plenitud se encontraba solamente ¿en dónde? En ser esposas y madres. Y ella, ¿cómo decía que podíamos escapar de eso? ¿Saben cómo? Educándonos. Educándonos. Autonomía y educación. La educación sería lo que proveería a las mujeres la independencia necesaria y verdadera libertad que la llenaría sus vidas de alegría. Eso fue lo que planteó ella. O sea que el feminismo, ¿cierto?, cuyo centro de ataque fue el matrimonio, la familia, la maternidad, la distinción entre el hombre y la mujer y la moral cristiana. Vemos también aquí otras feministas. Ay, no pude pasar esto, Claudita. ¿Sí? Ok. Gracias. Vamos a pasar. Okay. Y aquí vemos a varias mujeres como Kate Millett, ¿cierto? Vemos también a Robin Morgan, a Sally Miller Gerard, ¿cierto? Y feministas como Cherie Clair. Y a grandes rasgos los que estas mujeres promulgan es que plantean el lesbianismo como la relación, como la única forma de liberarse del patriarcado. Por eso aquello de la ideología de género. Mientras se defienda la relación sexual entre un hombre y una mujer, dicen estas mujeres, se está manteniendo el patriarcado y se está oprimiendo a la mujer. Ahora, el feminismo toma problemas reales, ¿cierto? Pero dice que violencia contra la mujer, los hombres, y los conecta con problemas reales. Pero todos los hombres no son abusadores y el matrimonio tradicional no atenta contra la libertad de la mujer. Y ser amada de casa no nos degrada. Pero el problema más grave es que ha entrado a la iglesia. Y se supone que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Por eso temo que como a la serpiente fue engañada, que como a la serpiente engañó a Eva, nuestros sentidos también sean, ¿qué?, extraviados de la verdadera fidelidad a Cristo. Y así es como entra también el feminismo a la iglesia. Esta Mary Daly es una teóloga feminista, ¿cierto?, la cual escribió La Iglesia y el Segundo Sexo. Y lo que ella buscaba era que se cambiara la teología en cuanto a la salvación, en cuanto a Cristo y en cuanto a la iglesia. Para el feminismo el problema básico eran los hombres, ¿cierto? Pero el problema en sí es el pecado. Y si los hombres eran el problema, para la solución para ellas era quitarles el poder y rebajar a los hombres y exaltar a la mujer, dándole a ella la autoridad y la autonomía para tener libertad. Miren cómo hemos sido engañados y se han filtrado hasta nuestros días, hasta la iglesia. Muy bien. Vamos a tener ahorita una actividad. Después de esta línea de pensamiento, y vamos a formar rápidamente unos grupitos con los cuales vamos a hacer una reflexión rápida. Tenemos más o menos unos 10 minutos para hacer esta actividad. En Zoom tienen ya la actividad para que Tere esté trabajando en ella. El deseo de tener esta actividad ahorita es para que ustedes compartan un poquito unos casos en los cuales podemos ver allí ciertas consecuencias que ha traído el feminismo, ¿cierto?, en algunos de estos testimonios, y después tenemos un corto tiempo para compartir. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado del engaño. Vimos la corriente feminista, ¿no? Vimos la línea de pensamiento hacia dónde iba, hacia la destrucción del matrimonio, hacia la destrucción del diseño de Dios. Y el mundo está impregnado por eso. Nosotros respiramos el feminismo, lo respiramos. Y muchas veces es lo único que conocemos de la feminidad, es lo que nos dicen el mundo acerca de lo que es la feminidad.
Y la feminidad para el mundo no es cuidar casa, no es no tener esposo, hijos. Ese no es el diseño de Dios. Y no quiere decir que la mujer no pueda trabajar, ya lo habíamos visto. Hay un versículo que dice, de sus propias iniquidades será presa el impío, y en los lazos de su pecado quedará atrapada. Proverbios 5:22. Y profesando ser sabios hicieron necios. El impacto del feminismo en el matrimonio. Hebreos 13:4 dice, tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidad sexual. Y ha sido triste, muy triste. Y yo me confrontaba cómo la mujer comió del fruto y fue engañada como Eva. Y cómo ella ha seguido dañando, distorsionando el diseño de Dios para ella, para la sociedad, para la iglesia, para el matrimonio. Se cuestiona la institución matrimonial como un vínculo exclusivo y permanente. No se tiene en mucha estima el matrimonio y es visto como una institución antigua e innecesaria. Hay diversidad de relaciones, hay un aumento de matrimonios de hecho, es decir, de unión libre. Matrimonios entre personas del mismo sexo, mujeres que buscan solo un hombre para tener un hijo y luego abandonarlo. Eso es lo que hizo el feminismo, eso es lo que causó en el matrimonio. Cambio en los roles tradicionales, los hombres se quedan al cuidado de los hijos y las labores domésticas y las mujeres se convierten en las principales proveedoras de sus hogares. Eso es lo que estamos viendo en las películas, en las novelas, eso es lo que ahora se respira, eso es lo que ven nuestras hijas, eso es lo que ven nuestros hijos. Y si nosotros no les mostramos la Biblia, lo que ellas están aprendiendo es ese modelo, que es mentira y totalmente engaño. Menos mujeres dedicadas al cuidado de sus hogares, ellas quieren estar fuera de casa. Detestan, desprecian los quehaceres del hogar, la sumisión es algo negativo, es escandaloso y esclavizante. Se empuja a la esposa a ser rebelde, autoritaria y dominante. El divorcio, hay divorcios en serie, es aceptado. El divorcio es empoderante y libertador, dicen ellas, cuando es trágico y doloroso. Hay amargura, hay dolor y hay frustración. Y la esposa es una mujer demandante y orientada a defender sus derechos. Eso es lo que ha hecho en el matrimonio. Poco, hay muchas otras cosas más. El impacto del feminismo en la maternidad. Mientras el Señor dice aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, las mujeres dicen que los hijos no son una bendición, sino una carga. La maternidad es vista como una carga, como un obstáculo para que la mujer se pueda desarrollar en el ámbito laboral, para que pueda alcanzar sus metas personales. Tener hijos no es una prioridad, es un estorbo porque implica ceder tiempo, espacio y libertad. Los hijos entran a edades más tempranas a los jardines infantiles, siendo expuestos a múltiples peligros. La ausencia de las madres en los hogares por largas jornadas ocasionan inestabilidad en sus hijos, espiritualmente hablando también, emocionalmente hablando. Vemos cómo la incidencia del feminismo ha impactado todos los órdenes sociales. Mira, ha impactado el orden familiar, la iglesia, la sociedad y la política. Y ahora las feministas radicales no solo están interesadas en no casarse, porque hay feministas obviamente que sí quieren casarse, y no solamente no tener hijos, sino que ahora las mujeres jóvenes y aún los hombres han llegado al extremo de someterse a procesos de esterilización definitiva porque no desean tener hijos. Eso ha ocasionado el feminismo. Y me duele que como mujeres, nosotras hayamos comido del fruto y abrazado este tipo de postulados. El impacto del feminismo en la moralidad y el carácter femenino. ¿Hay muy mucho? ¿Me escuchan? ¿Prestan atención, por favor? ¿Listo? ¿Seguimos? El impacto del feminismo en la moralidad y el carácter femenino. Primera de Timoteo 3:11 dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Pero inicialmente la emancipación de la mujer fue la liberación del control de los hombres.
pero luego esto se volvió en controlar su propia biología. Y por eso vemos hoy que ellas promulgan y fomentan la ideología de género y el transgenerismo. Fue la mujer, fue el feminismo, fuimos nosotras las que favorecimos ese caos que hay en este mundo. Promueve y fomenta el aborto. Ellas promulgaban, como veíamos en la línea, el aborto debe ser legal, seguro y gratuito. Miren, encontré esta frase. Mi útero no lo expropia ni Dios. Me causó tanto dolor. Si en tu útero manda Dios, en el mío mando yo. Fomentan políticas de educación. Escuchen muy bien, no nos dejemos engañar. Fomentan políticas de educación de las instituciones. Fomentan políticas de educación en las instituciones y colegios sobre ideología de género. Eso es lo que están viendo nuestros hijos en los colegios. La fornicación es vista como libertad sexual deseable y codiciable. Se burlan de lo que es considerado decente. Se visten provocativamente, astutas, manipuladoras, insisten en salirse con la suya, son desafiantes, rebeldes, alborotadoras, revoltosas, escandalosas. Me duele en el alma que hayamos distorsionado completamente el diseño de Dios. Son insinuantes, osadas sexualmente, atrevidas y descaradas. Persiguen lo que quieran aunque transgreden los límites. Rebajan a los hombres pues son vistos como los enemigos. Son mujeres seductoras. No se pueden controlar fácilmente. Son sensuales y no tienen ningún tabú sobre la sexualidad. No tienen ningún freno. Y eso están viendo nuestras hijas. ¿Y nosotras qué estamos haciendo? Se sienten con el derecho de gratificarse a sí mismas y tener libertad de hacer lo que les plazca. Yo puedo hacer lo que yo quiera, mi cuerpo es mío. Yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Soy libre de hacer lo que yo quiera. Eso es lo que promulga. Y muchas veces nosotros puede ser que no nos demos cuenta, pero muchas veces nosotros eso lo tenemos en nuestra mente. Yo puedo hacer lo que yo quiera, a mi manera. Eso es lo que hay ahí en nuestra sangre. Esa es la inclinación de nuestro corazón. El impacto del feminismo en las jóvenes. La palabra de Dios dice en 1 Timoteo 4:12, en la Nueva Traducción Viviente, dice, no permitas que nadie te subestime. Nadie te menosprecie por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, en tu fe y tu pureza. Miren lo que están viviendo nuestras jóvenes. Ellas son el centro de sus propias vidas. Creen tener la libertad, el poder y el derecho de autodefinirse como mujeres. Mi cuerpo, miren lo que yo encontré esta frase. Mi cuerpo es mi territorio, mi libertad y mi responsabilidad. ¿A quién le pertenece nuestro cuerpo? Al Señor. Fue comprado por precio de sangre. A Él le pertenece nuestro cuerpo. Debemos glorificar a Dios en nuestros cuerpos. Sus juicios se basan en sus sentimientos y en su autopercepción. Un día se sienten mujeres, al otro día se sienten hombres. Definen su valor y su identidad y propósito y significado. Miren, esto ha permeado muchísimo nuestra iglesia, las iglesias. Definen su valor, su identidad y su propósito y su significado por una profesión o un trabajo. Las labores hogareñas no son importantes de aprender, pasan a un segundo, a un cuarto plano, porque lo importante es la formación profesional. Otra persona puede hacer esa labor por mí. Retardan lo más que pueden el matrimonio y la maternidad. Si es que entre sus planes está en casarse y tener hijos, pero solo uno. Pues no es una prioridad, no es visto como algo deseable. La prioridad es la realización profesional. ¿Recuerdan la línea del tiempo? ¿Recuerdan eso? Desde allá, desde 1849, desde 1700 y 1949, 48, Simone de Beauvoir, Betty Friedan, ellas, autonomía y educación las hace libres, y eso es lo que nosotros estamos respirando. Su prioridad es la realización profesional, y no es que sea malo estudiar. En la Biblia dice que las mujeres deben estudiar, las mujeres debemos estudiar y debemos prepararnos. Primero, obviamente,
en conocer las palabras de Dios y si es la voluntad del Señor, estudiar una profesión para la gloria de Dios. El problema no está en eso, el problema está en la motivación y en el enfoque. ¿Cuál es mi motivación y cuál es el enfoque? El pensamiento es, usted tiene que formarse profesionalmente. No sé si ustedes lo escucharon de su mamá, de su abuelita, de su tía, de la vecina. Debe prepararse profesionalmente para que no tenga que aguantarle a nadie nada. Para que sean independientes y se valgan por ustedes mismas. ¿Se acuerda Simón de Beauvoir? La mujer necesita ser autónoma, independiente. Ya tiene que moverse por sí misma. Muchas jóvenes piensan, ¿pero qué tiene eso de malo? Si es lo que quiere, si es lo que siente, si ese es el deseo de su corazón, no hay nada de malo en eso. A unas mujeres les encanta ser esposas, a otras les encanta ser esposas y madres, pero a otras no. No queremos, no quieren. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Cuál es la raíz del problema? No conocer a Dios, no conocer su diseño, no conocerlo a Él, o conocerlo pero desecharlo, o tratar de acomodarlo para hacer que funcione como yo quiero. Entonces termino siendo mi propia autoridad, viviendo de una manera autónoma, lejos de Dios. Las chicas están siendo bombardeadas con la idea de que deben ser atrevidas, que ser atrevido en su manera de actuar, en su manera de vestir, es visto como algo bueno. Las jóvenes tienen la idea de que ser atrevidas sexualmente las hace sentir poderosas y que los hombres pierden su poder cuando ellas son de esa manera. Que una manera de expresar su libertad es a través del sexo. Eso es lo que se ve, el impacto. Pero ¿qué vemos? Mujeres desorientadas y confundidas porque el feminismo las engañó, porque el feminismo ha sido devastador, porque el feminismo lo que prometió no se los ha dado. No se los ha dado. El único que la Biblia dice que el Señor es quien nos da la libertad y conoceréis la libertad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Están rodeadas de dolor, de falta de confianza, de resentimiento y de culpabilidad y de ira, de amargura y descontento y rebelión. Queriendo encontrar libertad, se convirtieron en esclavas de sus propios deseos, porque todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Del pecado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres. Y entonces, ¿cuál debe ser la respuesta de nosotras hacia eso? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Esperar en el Señor, pues volvernos a la autoridad de la palabra de Dios. Eso es lo que debemos hacer como mujeres. La Biblia nos dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Debemos humillarnos delante del Señor y pedir perdón a nuestro Dios, porque creo que cada una de nosotras hemos, en mayor o menor medida, comprado muchos de los postulados feministas, aun siendo creyentes. La palabra de Dios dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste, ¿qué? La maldad de mi pecado. Abrazar y vivir la belleza y la maravilla de la feminidad que Dios creó. Eso es lo que debemos hacer como mujeres. Primera de Pedro 3:4 dice, no se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es de grande estima delante de Dios. Hay que afirmar la masculinidad bíblica. Me he dado cuenta muchas veces que nosotras queremos dominar sobre los hombres. Aún las niñas jovencitas, las chiquitas, menosprecian a los jovencitos aquí de la iglesia. Les dicen pues que tienen que madurar, que tienen que crecer, se burlan de ellos. Pero como mujeres nosotros debemos afirmar y ayudarlos a crecer. Y nosotras como madres también debemos, que tenemos hijos varones, debemos afirmarles la masculinidad y ayudarlos a crecer y a madurar. La palabra de Dios dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como asimismo la mujer, ¿qué? Respete a su marido.
Queridas, debemos impactar la siguiente generación con la verdad de la feminidad bíblica. Hay que enseñar los caminos de Dios a la siguiente generación. Hay que modelar la feminidad bíblica. Y esto debe ser intencional. Esto debe ser intencional. Debemos estarle enseñando a nuestras hijas lo que es ser mujeres, a los varones lo que es ser varón. Y entre nosotras, modelar la feminidad bíblica, enseñar a la siguiente generación. Dice la palabra del Señor, para que sepa la generación venidera y los hijos que han de nacer y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de sus obras, que guarden sus mandamientos. Para muchas mujeres, la respuesta bíblica puede ser un llamado de regreso al hogar. Proverbios 31, 12, 27 y 28 dice así: el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancia. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Considera los caminos de su casa y no come el pan en balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Debemos agradecer al Señor por habernos hecho mujeres y por habernos redimido y por estar restaurando la imagen del Señor Jesucristo en nosotras. No sé cuántas veces nosotros en la última semana le hemos dado gracias a Dios por habernos hecho mujeres o por habernos puesto en el lugar donde Él nos ha puesto para hacer luz. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y por último, debemos glorificar al Señor con nuestro rol femenino, en medio de la etapa en que nos encontremos. Vivamos sabia y piadosamente para nuestro Dios. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, adecuada para él. Y llamó a Adán el nombre de Eva, llamó a Adán al nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes, dadoras de vida. Entonces, con esto en mente, queridas hermanas, esperamos que hayan podido conocer un poco más acerca de esta filosofía y podamos nosotros examinar nuestro corazón y, bueno, abrazar realmente lo que es la feminidad bíblica, vivirla, modelarla y enseñarla. Señora. A nivel deportivo, estaban diciendo, ¿qué es ser mujer y cómo puedo competir como mujer? Entonces, ¿por qué viene un trans a venir a competir y no es en igualdad de condiciones? Entonces, muchas de las feministas que habían salieron en defensa de lo que significaba ser mujer y de los derechos de la mujer. Obviamente, entonces están teniendo que pensar en todo lo que ha pasado y retomar lo que está sucediendo. Entonces, de alguna manera es como un llamado de atención y Dios está permitiendo en esta nación allí en Inglaterra. Y bueno, orar al Señor para que muchas de ellas ya están, de las feministas, están diciendo, ¿qué es mujer? Sí, pueden encontrar un documental que se llama What is a Woman. Está en inglés, pero tiene subtitulado. Es un periodista norteamericano que estuvo haciendo una investigación en diferentes círculos académicos, intelectuales, filosóficos, etcétera, etcétera, hogares, ¿sí? ¿Qué significa ser mujer? Ninguno pudo definir qué era ser una mujer. Ninguno. El feminismo no permite definir que la mujer es diseño de Dios, que tiene un sexo femenino, ¿sí? Biológicamente determinado por sus caracteres fenotípicos y genotípicos. Bueno, eso es científico, ¿sí? Y que no se define por su autopercepción, sino por el diseño de Dios. Ellas dicen que una mujer puede ser lo que ella quiera ser. Un hombre puede ser mujer. Y es triste que está tan confundidos el mundo que nosotras que somos luz debemos vivir la feminidad bíblica y resaltarla. Bueno,
Entonces, ¿podemos aceptar el feminismo con nuestra fe cristiana? Pregunta. ¿Podemos aceptar el feminismo junto con la fe cristiana? No, en absoluto. Aunque ellas defendieron ciertas cosas que son válidas, la violencia contra la mujer, y estamos de acuerdo con eso, pero sus métodos fueron completamente opuestos al diseño de Dios. Entonces no podemos aceptar el feminismo con la feminidad. Por eso la pregunta inicial, ¿feminidad o feminismo? Y cada una de nosotras debemos evaluar nuestra vida a la luz de ¿qué? De la palabra del Señor, no a la luz de nuestro corazón, ni de las circunstancias que están a nuestro alrededor, ni lo que dice el mundo, no, a la luz de la Escritura, a la luz de la Escritura. Y yo creo que cada una de nosotras se ha dado cuenta en que ha sido engañada. Y es hora de pedir perdón al Señor, arrepentirse y empezar, porque Dios es un Dios de oportunidades. Y Dios está restaurando su imagen en nosotras. Bueno, vamos a terminar en oración. Amado Señor, te damos muchísimas gracias por el buen tiempo que nos has permitido compartir en tu palabra, Dios. Gracias porque has hablado, Señor mío, claramente por medio de tu palabra, Señor. Desde el diseño tuyo, Señor, desde la creación, desde la caída, donde vemos que el problema no es el hombre como lo plantea el feminismo, Señor, sino el pecado que mora en nosotras, Dios. Y cómo nosotros podemos llegar a abrazar realmente la feminidad bíblica, Dios, si no es a través de tu Hijo amado Jesucristo, quien nos compró a precio de sangre y que está desarrollando en nosotras o ayudándonos a realmente modelar lo que es la feminidad bíblica, restaurar, Señor, la feminidad bíblica en nuestras vidas, Señor Dios. Ayúdanos a ser multiplicadoras, Señor, de tu palabra, Dios, a enseñar a la siguiente generación lo que significa ser mujer para la gloria tuya, Padre Celestial, y para que así la siguiente generación te conozca, te ame, te sirva, abrace, Señor mío, las verdades en tu palabra, Señor. Pero te pedimos perdón, Dios, porque creo que muchas de nosotras, por no decir todas, hemos en cierta manera comido del fruto de Dios. Hemos mordido del fruto, Señor, y nos hemos desviado de la fidelidad a ti, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver las cosas desde la perspectiva tuya, Señor. Y perdónanos porque las mujeres hemos traído mucho dolor, Señor. Los hombres también, pero aquí la cuestión somos nosotras. Hemos traído dolor, aflicción, hemos traído desastre, Señor. Perdónanos. Y oramos por todas estas mujeres, Señor mío, que han abrazado y adoptado, Señor mío, el feminismo como su norma de fe y conducta, Dios. Oramos por la salvación de ellas, Señor. Oramos para que te conozcan y encuentren la verdadera libertad que ellas están buscando y que solo se encuentra en Cristo. Que ellas puedan entender que la igualdad, tú nos has hecho iguales en esencia, en valor y en dignidad, pero que en tu diseño perfecto nos has hecho con diferentes roles, Dios, para desplegar la maravilla de Cristo. Continúa, Señor mío, bendiciendo y ayudándonos a ser mujeres piadosas, desde las más jovencitas hasta las mayores. En el nombre de tu Hijo oramos con acción de gracias. Amén.